tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra, en este horario especial de verano, vamos a tocar el tema que fue noticia la semana pasada y que nosotros lo habíamos denunciado a través de una serie de investigaciones en el diario La Nación, y tiene que ver con el tema de cómo se accede de una manera tan poco rígida, por decirlo de alguna manera, a los famosos extractos de las llamadas telefónicas de políticos, parlamentarios, empresarios, abogados. Estamos hablando que detrás de todo esto hay un esquema de personas que se dedican a utilizar documentos públicos aparentemente de contenido falso, aparentemente, porque entre paréntesis, mañana, sobre el caso de la fiscal Brígida Aguilar y la investigación en curso, va a haber novedades. Y tiene que ver también con esta diligencia que solicitaron los políticos Efraín Alegre, Rafael Filisola y la senadora Desiree Masi, bajo patrocinio de los abogados Guillermo Duarte Cacabelos, quien hoy enseguida vamos a hablar con él sobre el caso en particular. Lo que preocupa en toda esta historia es cómo, por ejemplo, una telefónica proveyó vía correo electrónico una información tan importante sin ni siquiera chequear si ese correo al cual remitieron toda esa información era un correo institucional. De eso vamos a hablar esta noche. Para contextualizar este tema te presentamos este informe. En otra nota con sello del fiscal Aguilar pidieron extractos de Efraín y Marito. El 28 de noviembre de 2017, en otra nota remitida a la empresa Tigo Paraguay con la supuesta firma y sello de la fiscala Brígida Aguilar de la Unidad Penal número 1 de J. Augusto Saldívar, se solicita extractos de llamadas entrantes y salientes, como también mensajes de textos entrantes y salientes de 12 personas. En la nota se lee que el pedido es de carácter urgente y que debe ser remitido a la sede del Ministerio Público o al correo institucional fiscaliaaugustosaldívar@gmail.com o en mesa de entrada de Tigo, a fin de que la funcionaria Silvia Noelia Velázquez, con cédula de identidad número 3.813.721, y continúa. El escrito invoca la causa número 299/17, persona innominada sobre SHP a determinar. Según el sello de la empresa telefónica, la nota se recibió el 30 de noviembre de 2017. Al averiguar a quienes pertenecen los números solicitados en la referida nota, saltan los siguientes nombres de políticos, parlamentarios, fiscales y el secretario privado del presidente de la República: Efraín Alegre, Rafael Filisola, Desiree Masi, Mario Abdo Benítez, Enrique Baqueta, Arnoldo Vins, Luis Alberto Wagner, Robert Acevedo, Arnaldo Franco, Aldo Cantero, Eugenio Campos y Dionisio Amarilla. A diferencia de la nota del 20 de octubre remitida a la telefónica por la misma agente fiscal, quien afirma desconocer el pedido y que alegó falsificación de firma, esta vez la empresa Tigo no remitió los extractos de las llamadas telefónicas solicitadas, sino que envió una nota a la sede de la unidad fiscal de J. Augusto Saldívar a nombre de Brígida Aguilar. En dicha nota de fecha 12 de diciembre, firmada por el abogado Miguel Almada, gerente de asuntos legales de la compañía telefónica, y dirigida a la agente Aguilar, solicita identificar en legal y debida forma la causa número 299/17 con sujeto, objeto y causa, para así establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales de aquellos y la potestad que el poder público tiene de ingerir sobre los mismos. Según la copia de la nota que la empresa Tigo remitió a nombre de la fiscala Brígida Aguilar, el documento fue recibido en la Unidad Penal número 1 de J. Augusto Saldívar por el abogado Oscar Correa, secretario fiscal, en fecha 12 de diciembre de 2017 a las 12:20 horas, según consta con su sello y su firma. La pregunta que surge acá es la siguiente: ¿el secretario fiscal de J. Augusto Saldívar, Oscar Correa, entregó la nota de Tigo a la fiscal Aguilar? Si efectivamente lo hizo, ¿por qué la fiscal no denunció el hecho de que supuestamente le falsificaron su firma ya en ese momento, al tener conocimiento de una solicitud que supuestamente no la hizo? Si no recibió la nota dirigida a su nombre, ¿quién recibió el escrito de Tigo? Sobre este caso en particular y la investigación que lleva adelante la fiscal Marlene González,
Me acaban de pasar esta información. Mañana va a haber novedades muy importantes en relación a este caso. Fiscalía J. Augusto Saldívar, el viernes de la semana pasada, se incautaron 9 computadoras en esa unidad fiscal. Hoy esas computadoras están en el laboratorio forense para el peritaje correspondiente, y de una de esas computadoras casualmente desapareció un disco duro. Se presume que de una de esas computadoras, desde donde desapareció el disco duro, se habrían elaborado las 2 notas. La primera, que tiene fecha 20 de octubre, con la supuesta firma de Brígida Aguilar, esa nota que sí se respondió. Y la segunda nota, que tiene fecha 28 de noviembre, en la que se invoca otra causa y en la que aparece una lista de ¿cuánto? Casi 20 políticos parlamentarios. Esa nota no se enviaron los extractos, pero sí la empresa telefónica responde a la unidad fiscal pidiendo más información, más detalles. Pero mañana vamos a estar atentos. La información que me pasan, va a haber novedades en relación a esta investigación. Tiene que ver también con este pedido de diligencia que ayer patrocinó el abogado Guillermo Duarte Cacabelo. Vamos a hablar con él esta noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ayer le enviaron este escrito en nombre de Efraín Alegre, Rafael Filisola, Desiré Masi? Firmaste vos el escrito y tu colega Santiago Lovera. ¿Qué es lo que plantearon? Bueno, en primer lugar nos presentamos como parte afectada por la investigación penal que se decidió abrir a cargo de la fiscal Marlene González, que inició con la investigación de incluso la propia denuncia de la fiscal Brígida Aguilar, que denunció falsificación de su firma. Sí. Luego, por los medios de prensa nos enteramos que se presentó el señor José Ortiz, bajo patrocinio también de otro colega, a denunciar su calidad de perseguido o de investigado, y denunció persecución penal de inocentes por uno de los oficios que vos habías publicado, que sí, es la causa 278, que es de octubre. Pero nosotros también somos afectados por el oficio el oficio de noviembre, sí, que es en la causa 299, sí, donde cuando surge ese oficio surgen los números de la senadora Masi, del candidato a la presidenta de la República, Efraín Alegre, del doctor Rafael Filisola, del otro candidato a presidente de la República, Mario Abdo, del senador Enrique Baqueta, de otros senadores y otras personas. Entonces, todas esas personas reúnen la calidad de víctima por estar afectada su intimidad, sin que exista una causa de justificación, porque ese oficio no es causa de justificación, porque no hay una investigación penal respecto a ellos que valide, que se levante la inviolabilidad de la intimidad. Entonces nos presentamos para poder colaborar, porque creemos realmente que esto es grave, de que haya un esquema paralelo a todo lo que es el Ministerio Público, que utilice una pantalla de aparente legitimidad en la extracción de datos de las telefónicas, y que eso después se utilice con fines que todavía no sabemos, que se tienen que determinar. Ahora, en este caso, en este esquema del que hablas, doctor, convengamos que están todos, de todos los colores, de todos los sectores. Afectados, porque en la primera nota, que ya que mencionaste el caso de Ortiz, que presenta una denuncia a través del abogado Julio Alonso, ese oficio aparentemente fraguado, eso es lo que dice la fiscal Aguilar, ese sí se respondió. Sí. Y el contenido de esa... Según digo, sí, bueno... Claro, no, la empresa telefónica dice que sí respondió. Que remitió por el correo electrónico. Por lo menos a ese correo electrónico, al Gmail, que entre paréntesis, ese Gmail no veo que tenga nada de institucional, pero, y el contenido de esa... Ahí es donde me gustaría entrar en detalle. El contenido de la respuesta de ese primer pedido, de la nota de octubre, después eso se publicó en algunos medios. Por ejemplo, es lo que menciona el senador Blas Llano, que figuró allí, que se publicó en algunos medios, y otros casos incluso que se le vinculó al caso 31M. Eso es así. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que no tiene absolutamente nada que ver
esas notas de Brígida Aguilar que ella reputa apócrifas o que no provienen de ella, no tienen nada que ver con el caso 31M. Yo quiero que se entienda bien que el caso 31M toma el cariz de una investigación relevante desde el punto de vista del cruzamiento de llamadas a partir de que nosotros accedemos a los números telefónicos de los integrantes de las fuerzas policiales. Eso ya, los primeros fiscales que intervinieron inmediatamente pidieron informe a la Policía Nacional de los números de teléfono de todos los policías que estaban, que intervinieron desde el entonces comandante de la policía desde para el abajo. Entonces para abajo. Y se remitieron los teléfonos corporativos y los particulares. Esa información ingresó a la carpeta fiscal y fue objeto de análisis por parte del Ministerio Público, pero desde la perspectiva de qué policía se comunicó con qué otro policía, para buscar de ese modo la reconstrucción del evento. Cuando a nosotros nos dan esto en julio, porque ahí eso fue lo que demoró, la Fiscalía demoró en darnos a nosotros esos extractos como querella adhesiva, los intimamos notarialmente y el fiscal Aldo Cantero finalmente nos entrega unos CDs que contenían los extractos de llamadas y en este caso de Sotelo. Ahora bien, del análisis que nosotros hacemos desde del número de Sotelo, es que nosotros hacemos las preguntas, no con quién habló Sotelo para dentro de las fuerzas policiales, porque entendemos que ahí se comunicaron por radio, sino que nos preguntamos con quién o quiénes llamaron a Sotelo esa noche y que podrían haber tenido interés en el proceso de enmienda, que en todo este escenario, la muerte de Rodrigo Quintana está unido a un proceso que es el proceso de enmienda, que esa tarde, el 31 de marzo, se había reunido el Congreso en la sala del Frente Guazú. Bueno, entonces nosotros queríamos buscar, quiénes tenían interés en que se pueda atracar el PLRA. Y entonces eran los que estaban en ese momento, según una hipótesis, a favor de la enmienda. Nos preguntamos si es que había comunicaciones de Sotelo en estos momentos relevantes con este tipo de senadores o autoridades, y ahí es que surgen números del propio extracto de Sotelo, que es de la compañía Tigo, voy a decir, porque es lo que estamos discutiendo. Cuando sale el número de Sotelo, sale ya también el otro número y a quién pertenece. Y sale el número que pertenece, por ejemplo, a Las Ventanas S.A., otro número a Palermo. ¿Quién hace la construcción, el cruce propiamente? Nosotros. ¿Ustedes hacen? Nosotros hacemos con nuestros técnicos y preparamos un escrito. Donde nos presentamos a la Fiscalía proponiendo diligencias que hacemos. Creo que fines de julio o principios de agosto nos presentamos a la, a la Fiscalía y le decimos, señores, queremos que se pidan los extractos de estos números de teléfono que aparecen, comunicándose con el comandante de la Policía Nacional y que podrían tener relevancia. Esos extractos, cuando usted dice de que figura en la carpeta fiscal de los policías que tomaron intervención el 31, del comandante para abajo, todos agentes policiales, de ahí ustedes construyen, porque la información que está en la carpeta fiscal no está con el cruce propiamente, ¿verdad? No. Es un trabajo que ustedes después hicieron. Y que en base a ese documento. Claro, y que después el laboratorio forense corroboró de que era correcto nuestro cruzamiento de llamados. Y cuando nos costó mucho que el laboratorio forense haga este cruzamiento, porque acá hay que entender algo, Jorge. Al laboratorio forense, todas las causas del país le remiten sus cuestiones técnicas para el análisis. Sí. Y si uno le remite sin hacer las preguntas que uno tiene como hipótesis en su carpeta fiscal, los pobres técnicos de ahí no tienen cómo averiguar o cómo inventar qué buscar. Entonces, como la Fiscalía nunca le había preguntado esto, porque siempre la Fiscalía quiso partir de la premisa de que la policía llegó persiguiendo a jóvenes y por eso no requería orden de allanamiento, nosotros demostramos, primero vimos los circuitos cerrados y dijimos, no, espera un poco, acá no fue una persecución, no hubo flagrancia, acá se ingresó y se llegó en forma concomitante de diferentes contingentes. ¿Cómo esta gente llega coordinada? Nos preguntamos. Y ahí empezamos a analizar. Pero lo que quiero graficar es que los números de José Ortiz, incluso Llano, incluso Basilisa Vázquez, incluso otras personas, surgen por haberse comunicado ellos con Sotelo, o Sotelo con ellos. Entonces nosotros pedíamos estos cruzamientos de llamadas, pedíamos estos extractos y la fiscal Raquel Fernández se negó. Porque ahí habría que hacer un paréntesis. Cuando una de estas personas
que acabas de invocar, consultativo, ¿cómo es que se obtiene, cómo es que aparece, se publica en algunos medios incluso, cruces de llamadas de míos, ¿verdad? Que yo no tengo nada que ver en la causa hasta ese momento. Sí. Y ahí es cuando la empresa Tigo responde, nosotros no enviamos nunca ningún cruce de llamadas, o sea, ningún extracto, pues, una cuestión para hablar técnicamente, ¿verdad? Ningún extracto. El único extracto que nosotros remitimos es el que supuestamente tiene la firma de Brígida. Bueno, en realidad yo también me entero de la firma de Brígida cuando nosotros le pedimos oficialmente, finalmente, quiero reseñarte, nosotros le pedimos a la fiscal Raquel Fernández que pida, se negó, finalmente nos niega el 27 de septiembre aproximadamente, nos niega con una resolución fiscal y dice, yo no voy a pedir porque yo no considero que esto sea conducente. Nosotros nos presentamos ese día al Poder Judicial, al juez Corbeta. El juez Corbeta también nos rechaza, apelamos y recién nosotros conseguimos que se pidan estos extractos el 26 de diciembre del año pasado. Y después notificamos esa resolución, queda firme el 29 de diciembre, baja y el juez Corbeta dicta una providencia del cúmplase. Que fue ahora recién. Que fue ahora y los primeros días de enero se van los oficios. El 9 o 10 de enero responde Tigo y Tigo responde diciendo, señores, nosotros no podemos enviar esta información porque ya pasó el plazo de 6 meses por el cual nosotros resguardamos. Salvo 2 números que los tenemos guardados porque había pedido la agente fiscal Brígida Aguilar. Y ahí salta el caso de la nota de octubre. Ahí surge la nota de noviembre. Vos con eso publicaste la nota de octubre, que no sé cómo conseguiste, claro, porque vos publicaste, comenzó todo esto un miércoles, recuerdo bien, fue un miércoles y el jueves sale la publicación del facsímil de la nota. Ahí te hago un paréntesis, sí, porque ahora yo estoy entendiendo un montón de cosas y vos vas a entender también ahora que yo te voy a contar. ¿Cómo yo accedo? No voy a revelar mi fuente, claro, porque tengo esa garantía constitucional, pero una de las personas, no es José Ortiz, una de las personas y en cuyo número afectada se solicitan esa nota de octubre, pide, o que su abogado, corregime, un habeas data. Sí, ya sé a quién te referís, en qué juzgado está. Bueno, y a partir de ese, ahí consigue, porque esta persona afectada le dice a Tigo, yo quiero saber quién pidió no te puedo dar, le dice Tigo. Tenés que conseguir una orden judicial para que yo te dé esa información. ¿Y cómo si yo soy el titular? Claro. Y después, esta persona consigue esa orden judicial. Y ahí, Tigo le entrega la información, la copia. Le entregó la copia del oficio en la causa 278. En la causa 278. Y eso vos publicaste el jueves en La Nación. Yo recuerdo perfectamente porque yo viví, claro, que a mí se me atacó. Digo más cómo surge la obtención de la información, ¿verdad? Sí. Y bueno, y después ahí surge, yo le digo, bueno, está bien, esa causa le afecta a esa persona. Pero cuando yo digo, Tigo no hizo referencia en su nota a esa causa, a la 278, hizo referencia a la 299. Y ahí conseguís vos el oficio en la causa 299 y publicás a la noche. Claro, pero ahí te contextualizo. ¿Por qué sale la otra nota? Porque cuando nosotros dimos a conocer eso, desde asuntos legales de la compañía telefónica dicen, pero acá también apareció otra nota. Cuando este abogado habló por todos los medios, cuando le dijo, ¿cómo van a responder ustedes a un correo electrónico? Y él dice, pero no es solamente esa nota. Nosotros acá tenemos otra nota, incluso nos llegamos a remitir los extractos, le enviamos una nota a J. Augusto Saldívar, a la fiscal Brígida Aguilar, que nunca más recibimos retorno. Por eso nosotros conseguimos esa nota a través de la asesoría jurídica. Y bueno, y ahí surge de que en realidad los investigados en esa segunda nota es todo el sector de la oposición. En la segunda nota. En la segunda nota. Y en la primera nota, 2 números nomás tienen que ver con políticos. El resto tiene que ver todo con los números. Y ahí es otra vez donde nosotros decimos, ¿cómo o por qué? Ya en la nota del 20 de octubre ya se pide el extracto de Carmelo Caballero, claro, de Raúl Fernández Lidman, que en octubre, para nosotros, no sé para mí, porque soy abogado que está en el gremio, tenés idea de quién es. Para mí era un ilustre desconocido, y aparecen otros números que incluso ahora recién yo me enteré que usaba un senador liberal.
de uno de esos números que no están registrados, que dice Roy Asociados o un nombre así que... Almada Roy dice. Almada Roy y Asociados. No, Roy, no me acuerdo. Pero, sí, Almada Roy es José Almada, ¿verdad? O sea, no sé si era el número de José Almada. Pero hay un número que usa un senador liberal, ¿verdad? Bueno, pero finalmente esos números tienen que ver otra vez, y vamos a hablar de investigación seria. Hay dos números que son de políticos, vos decís que hay otro más de un político liberal, sí, pero todo lo demás tiene que ver con una cuestión rara porque está muy vinculado al caso que tanto se publicó, que es Sectamun, porque están las contrapartes, están ahí, o sea, pero ambas investigadas. ¿Por qué yo hacía referencia en la publicación de La Nación que podría estar también vinculado al caso Sectamun? Y esto lo publiqué y lo digo con nombre y apellido, porque está el abogado Fernández Paganetti, sí, José Miguel Fernández Paganetti, que yo después, por haber escuchado el audio, incluso en esa parte donde en un momento te dicen que vos querías aparentemente entrar en la causa. No es que yo quería entrar. No, pero lo que quedó, digo, pues lo que hablan ellos. Sí, dicen, no, lo que ellos dicen es que ya no... Lo recuerdo perfectamente porque ese no me mencionó a mí. Él le dice Raúl Fernández Lidman a Carmelo, Raúl dice que le dice a Ramón González Daer que ya no están más los Fernández Paganetti, que ya me pusieron a mí en su reemplazo. Sí. Incluso dice que Ramón me odia a mí. Ramón González Daer puteó en contra mía, eso textualmente dice, y así recuerdo en el audio, ¿verdad? Pero por eso digo que esa primera nota es muy rara. Y esa nota tiene fecha 20 de octubre. Llega a la empresa telefónica, según el sello de mesa de entrada, el 23 de octubre. Yo accedí al correo que remitieron, responden desde la compañía telefónica el 25 de octubre a las 3:31 p.m. Con toda la información de extractos de llamadas de marzo del año pasado a noviembre del año pasado. Buenas, adjunto material solicitado, saludos. Y no creo que esa es la forma de responder de ti, uno. Claro. Dos. Y la primera especulación, en ese caso dije yo, ¿quiénes se beneficiaron con esta publicación? Y es ahí cuando hoy me envían, que creo que te consultaron, te hicieron una nota si vos tenías algo que ver con la publicación de esos extractos. Y vos dijiste que negaste que no tenés nada que ver. No tengo nada. Porque ahora que estás acá, yo estoy entendiendo cómo es que saltaron esos extractos cuando me estás explicando que se saltaron a partir de los pedidos de los cruces de llamadas de los policías que tomaron intervención la noche del 31 de marzo. Eso es lo único que nosotros teníamos y que tenemos todavía digerido. Lo que pasa es que como el número de una persona te arroja mucha información, sí, toda aquella persona que habló con Sotelo, nosotros tenemos identificado porque tenemos, ¿qué cosa? El número de Sotelo. Nada más nosotros no teníamos. Después esto explosionó de una manera totalmente increíble. Sí. Y nosotros muchas de las cosas que se publican no están en la carpeta fiscal. Y ahora lo que entendemos es que este tipo de maniobra, donde Brígida Aguilar dice es víctima de falsificación, es la maniobra que se utiliza para obtener esa información. Y después se va a comerciar. Eso es categórico. Después yo voy a hablar, después del siguiente bloque, de otro caso de un senador colorado. Nosotros accedimos al cruce de sus llamadas. ¿Y cómo es que se accede a eso? Nosotros mañana eso publicamos en el diario La Nación y hoy enseguida voy a mostrar una parte. Y yo digo, ¿cómo es que se consigue cuando ustedes pidieron no sé cuánto tiempo acceder a cruces de llamadas? Desde julio del año pasado, más de 6 meses, no pueden hacer. ¿Y cómo es que existe un grupo de personas que consigue así sin ningún, ¿cómo decirlo? Sin mayor rigor? Y es algo que está prohibido porque es la intimidad de las personas. Por eso, entonces ahí estamos hablando, porque yo leí ayer y te pedí el escrito que me enviaste por WhatsApp de la diligencia que solicitaron ante la fiscal Marlene González. Hay que aclarar, tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Por eso ¿Quiénes están en esta historia? Porque en principio, cuando yo solamente tuve acceso a la nota del 20 de octubre, lo primero, y te digo con todo respeto, yo dije, ¿quiénes se beneficiaron con esto? Los que dieron a conocer el cruce de llamadas. Yo dije, puede ser el doctor Duarte Cacabello. ¿Me pusítelo en el diario? No. Sí. Porque puse en el diario haciendo referencia
a esta conversación del audio, sí, donde Carmelo Caballero y Lindman mencionan. Entonces, una de las hipótesis, porque yo en la publicación tiro hipótesis, porque claro, no sabemos cómo. Una de las hipótesis es que en realidad el esquema de solicitar esa información podría estar vinculado a la sexta MUM. Por eso aparece el pedido de Fernández Paganetti, Carmelo Caballero y Lindman. Sí. Entonces, solo que es como un ojo que todo lo ve porque están todas las partes ahí metidas. Claro, ¿verdad? Y ahí es cuando otra vez nos perdemos. ¿Y dónde otra vez nos perdemos? Se nos pierde la pelota cuando vemos la nota del 28 de noviembre en la que están políticos de la oposición, de la disidencia en su momento colorada, porque hoy todos son uno, y incluso el secretario privado del presidente de la República, también una mezcla. Sí, entonces ahí yo digo, acá hay un esquema de gente que está operando o utilizando, en este caso, no le doy el beneficio de la duda, porque eso la Fiscalía tiene que determinar, utilizando el sello o el nombre de Brígida Aguilar e invocando causas que existen, pero se incorporan números que nada tienen que ver con las causas invocadas. Así mismo, es categórico. Entonces, y afecta a todos. Afecta a todos. Y ahí es donde yo, y después tengo que hacer un corte y a la vuelta cerramos con esto. Si se accede de una manera así, con tanta poca rigurosidad, a extractos de llamadas de candidatos a la presidencia de la República, parlamentarios, políticos, altos funcionarios, empresarios, abogados, ¿qué garantías tenemos nosotros, los ciudadanos comunes, en relación al tema del artículo constitucional que invocás, que tiene que ver con la inviolabilidad de la vida íntima? De la intimidad. A la vuelta a la pausa seguimos hablando con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Cuando se da, doctor, que aparece en todos los sectores, como dijimos, entonces yo me pregunto, ¿está metido acá el gobierno, el oficialismo? Yo digo que no, porque se harían autoespionaje. ¿Está metida la oposición? Y supongo que no, porque también se pidieron extractos de referentes de la oposición y después voy a contar detalles de que también se accedió a cruces de llamadas del senador Enrique Baqueta del año pasado, que en ese momento estaba en la disidencia, o sea, que están todos. Esto ¿qué nos consulto ya como abogado y también como tu condición de candidato, que el otro día el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, decía que en realidad todo esto que va a hacer es por un fin político, en todo el ruido, y que tampoco, él decía que era poco ético sacar una carpeta fiscal, después dar para que eso se publique. Eso, entre paréntesis, ¿a qué nos exponemos nosotros ante este esquema, ante esta situación? Los ciudadanos comunes, digo. ¿Le puedo devolver el favor a ¿Sí? Ariel Martínez primero y después Adelante. te contesto? En primer lugar, Ariel habla nuevamente ignorando los hechos. Así como cuando dijo que Florentín se escapó de un arresto domiciliario y después el propio video que él mostró le refutó su versión. Yo no exhibí en ningún momento la carpeta fiscal a nadie. Lo que se publicó es un escrito que yo redacté. Claro. Es más, elaboración propia. De mi elaboración. Si vos buscas en la carpeta fiscal no vas a encontrar ese cruce de llamada, porque no existe, nunca hizo. Entonces yo le veo sacado a Ariel Martínez muy preocupado por mi gestión y entonces comete todos los errores que siempre cometió en esta investigación, porque él fue el primero que es una persona que ameritaba, hasta que hizo eso, un poco de credibilidad y seriedad en sus alocuciones. Después salía a defender la payasesca versión de la policía, como de Paredes Palma, de que él no estuvo en el PLRA hasta que se vio su reloj y se le dio a él, y hasta que se demostró que Florentín en realidad había entrado y salido, y estaba en la plaza. O sea, él quiso fungir de serio en ese esquema y se prestó a hablar sin conocer los hechos, y así nuevamente lo hace contigo. Yo conozco
perfectamente cuáles son mis obligaciones, mis deberes y mis limitaciones. Yo jamás publiqué algo de la carpeta fiscal. Lo que yo publiqué es un escrito mío y ese cruce de llamadas que inicialmente se hizo con el número de Sotelo, me basé en el número de Sotelo, pero es una investigación de la querella que presenté yo a la carpeta fiscal y se publicó el día antes que yo presente, porque yo compartí, porque yo sabía que no era fácil obtener los números de teléfono que yo iba a solicitar por la envergadura a quienes pertenecían. Pero mi rol de querellante me obligaba a mí a buscar la presión en el Ministerio Público para que sea seria ¿cómo se llama?, la capacidad de obtener esa información. Por eso es que se publica, pero se publica mi escrito, es algo que yo elaboro, es algo que es mío y que después de que yo lo elabore y yo comparta con quien yo decida, eso se presentó a la carpeta fiscal. Entonces, no es que se arrancó de la carpeta fiscal. No se sacó de la carpeta fiscal, de hecho se publica antes de que exista en la carpeta fiscal, porque yo elaboré un viernes y eso se publicó un domingo y luego empieza todo el andamiaje. Claro. Pero independientemente a eso, y a que esa fue una información obtenida legalmente, porque fue un oficio del Ministerio Público en el marco de la investigación de un hecho punible gravísimo, que es un crimen, sí, y que se pidió el número de teléfono de personas que habían tenido participación directa, y llega esa información. Lo que está ocurriendo ahora es que sin que exista causa de justificación, porque para acceder a estos números de teléfono y a la intimidad de con quién hablaron todas estas personas, con quien hablamos normalmente nosotros, tiene que existir una causa de justificación, es decir, un permiso legal que diga, acá hay un bien superior, hay una situación de conflicto, Jorge Torres tiene derecho a la intimidad, pero ¿qué pasa? La intimidad de Jorge Torres pone en riesgo el esclarecimiento de un hecho punible. Entonces, al existir esa controversia, se ve por el principio de proporcionalidad de que el bien jurídico mayor es el que se esclarezca un hecho punible, y entonces se sacrifica el bien jurídico menor, que es tu intimidad, siempre garantizando tu presunción de inocencia, y entonces se accede a los números, al extracto de personas con quien vos hablaste. Pero tiene que existir una causa de justificación, sí, y solamente lo necesario, lo extremadamente necesario está permitido violar tu derecho para que opere la causa de justificación. O sea, si hay un exceso, tampoco es una causa de justificación. Entonces, esto que está ocurriendo es gravísimo. Que estén los dos candidatos a la presidencia de la República del Paraguay, es decir, al futuro presidente de la República del Paraguay, se ha espiado con estos oficios. O en todo caso se quiso. O se quiso. Se quiso, ¿verdad? Porque en realidad la empresa telefónica, ya como fue el segundo pedido, ya pide más detalles. Pero yo por eso propuse, entre las diligencias que presenté por Efraín Alegre, por el doctor Efraín Alegre, quiero todos los demás oficios que recibiste. Porque esto es lo que nosotros conocimos nomás, Jorge. Claro, lo que llegó a nuestras manos. Dice, claro, y Tigo está muy comprometido en todo esto. Te paso otro dato. Hay otras compañías telefónicas. No lo dudo. No, hay otras compañías telefónicas, te confirmo, hay otras compañías telefónicas, y en una de esas otras compañías telefónicas también llega un pedido de un parlamentario con la firma o supuesta firma de Aguilar. ¿Qué es lo que te revela esto? Es que efectivamente estamos hablando de que alguien está operando o montó un esquema para hacerse de información privada, para después vaya uno a saber qué intención tienen. Yo no dudo, de hecho que los hechos nos demuestran de que esto es así, de que se extrajo información privada y de que se remitió información privada a un correo. Ahí es donde a mí no me cierra la no participación de alguien desde adentro de la compañía, porque si ellos tienen un esquema de cómo se suele responder, y escuchaba a Victoria Acuña cuando decía, nosotros le enviamos a nuestro funcionario o alguien acreditado viene y busca. Yo también fui funcionario del Ministerio Público y yo sé que es así. Lo engorroso que suele ser. Claro, lo que cuesta retirar, o sea, todo lo que uno tiene que acreditarte para poder retirar. Y acá fácilmente se remite a un Gmail, no me cierra. En 48 horas. No me cierra. No me cierra eso, 1. 2. Yo creo que hay que saber qué otros oficios pudieron haberse remitido a esa compañía y a otras compañías, porque a mí me da la impresión de que sin querer queriendo, como dice el Chaburín,
se descubrió esta mafia, porque se descubrió por la respuesta de Tigo en el caso 31M. Eso es lo único que nos vincula a nosotros como caso 31M a todo este montaje delincuencial. Fue la respuesta de Tigo. Dijo, nosotros te podemos dar todos los no te podemos dar números menos estos dos que ella pidió, Brígida Aguilar. Claro. Ahí empieza todo ahí esto. Salta. Pues yo creo que hay que pedir el universo total de lo que recibieron de Brígida Aguilar. Totalmente. Dígale a su compañera, doctor Desiree Masi, ella hizo referencia a la investigación que hicimos en La Nación, que llega a mi firma, una investigación cambalache, y después veo que sostiene otra vez en el escrito la misma investigación que ella calificó de cambalache. O sea, tan cambalache no es, por eso recurre o invoca mi misma publicación periodística para hacer la denuncia que usted patrocinó. Claro, en realidad nosotros teníamos dos situaciones. Tuvimos la primera, la primera donde y ahí tenés que entender una de tus hipótesis, como bien me dijiste que ahora entendiste que por qué se produce. En una de las hipótesis se nos endilgó a nosotros, que somos, y aquí hay que entender, el PDP es el partido chico, pero insignia en la lucha en contra de la enmienda. A nosotros, ustedes en particular. No, sí, a mí y después el sector de la oposición que yo represento y en el marco del cual estoy candidatándome como senador. senador. Cuando ven la otra nota ahí dicen, había sido, esto es mucho más grave. No, claro, ahí es que, de hecho que yo fui el que salía a decir, esta nota no es la nota que dijo Tigo, porque Tigo habla de otro número, entonces ahí se empezó a esclarecer el tema. Y ahí sí aparece la respuesta de la empresa que envía, que efectivamente esa nota un funcionario de la Fiscalía recibió. Claro, sí, pero yo quiero que vos entiendas que nosotros estamos siendo permanentemente, como somos los que atacamos, y tampoco podemos decir no nos ataquen, cuando vienen los ataques y tienen esos visos de credibilidad porque se mezclan cosas, ¿verdad? Y hay tanto hoy día en el ambiente mezclado, los audios por un lado, los cruces que se pasa en todos los sectores. Pasa por todas partes, pero sectores. Esto que estamos hablando es transversal a todos. Acá, totalmente. Nos une a José Ortiz, por ejemplo, ¿verdad? Como víctima en la misma causa. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. No, a las órdenes.